Bueno, muy buenas. Aquí estamos otro mes. ¿Qué tal, Raymond? ¿Cómo va por ahí, por la vida del campo? Joder, pues currando mucho, muy bien, aquí entretenido. Eso es mindfulness. O sea, azada martillo, la semana pasada no sé cuántos capazos de cemento me han salido. He tenido que allanar un suelo, pero la verdad es que súper contento. O sea, cuando eliges un problema o un desafío que te gusta, todo cambia. La historia es hacer cosas que no queremos hacer, pero cuando te encanta, yo me voy a la cama molido. O sea, ¿y tú qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien, aquí la primavera llegando y es normalmente en esta época del año suelo estar en España. Los últimos años ha sucedido así, ¿no? Pero es precioso quedarse aquí en el bosque con la primavera porque las flores que salen solas, ¿no? Que nadie planta, que te das una vuelta y cada día vas descubriendo cosas. Es un momento súper bonito. Pero igual, como tú dices, ¿no? Siempre hay algo que hacer. Esto no Sí, es el vivir en un apartamento, barres, pones la lavadora y casi que ya lo has hecho todo. Haces la cama. boring, boring. Pero Muy bien. bueno, oye, ¿qué tema? Cuéntanos, porque al final es una idea que tenías tú ahí, ¿no? El tema que vamos a desarrollar, que vamos a mirar y a olisquear un poco este mes. Sí, es una cosa que hemos hablado nosotros muchas veces, pero me parecía interesante también aquí traerlo, que es un poco cambiar, ¿no? Cambiar esta frase un poco Mr. Wonderful, positivismo extremo de persigue tus sueños, ¿no? O conquista tus sueños. Y quería traer aquí que habría que darle un poco la vuelta, ¿no? Y no es conquista tus sueños, en realidad debería ser conquista tus miedos. Y esto nos ha pasado a ambos, ¿no? A ambos que hemos hecho también un cambio de vida, hemos decidido ir por un camino más de viajes, de adversidad, de incomodidad, que sabemos que hay mucha más verdad en esa incomodidad, ¿no? Que en el conformismo o el que nos diga alguien lo que tenemos que hacer. Y me parecía muy interesante eso, ¿no? Que en realidad deberíamos levantarnos por la mañana con ese lema, ¿no? De conquista, no, los sueños no, conquista tus miedos. Porque realmente conquistar los sueños es el tejado de una casa, pero no empecemos la casa por el tejado, empecemos la casa por sus cimientos, ¿no? Conquista tus miedos, asegura que esa casa se va a empezar a levantar y si nosotros empezamos a de alguna manera destapar, ¿no? A desvelar todos estos miedos, el miedo es lo que no nos deja perseguir nuestros talentos, nuestro propósito de vida, nuestras iniciativas, nuestros talentos. Entonces, quien empieza a trabajar los miedos es el que de alguna manera comienza a tener más seguridad en uno mismo, más amor propio y empieza a atreverse a lo que yo llamo cruce del umbral, ¿no? Es de la zona de seguridad o la zona de confort a una zona de incomodidad. Que esa incomodidad, cuando la transitas, se vuelve también, de alguna manera, segura, ¿no? Que siempre recurrimos a esta frase que a mí me gusta, hay que estar seguro en la inseguridad, sentirse seguro en la incomodidad. Entonces me gustaba que traer esto para poder comentarlo. Nosotros también que tenemos un montón de experiencias en este sentido, de que antes de poder conquistar algo, ¿no? Hemos tenido que conquistar su antítesis. O sea, es como el sueño, es algo que ya tiene que ver con el amor, pero antes está el miedo, ¿no? Es como que el amor y el miedo es la misma moneda. Pensamos que son cosas diferentes, pero no, no. Son dos cosas iguales. De hecho, fíjate en una cosa, cuando tú tienes miedo, realmente tienes miedo porque tienes amor a otra cosa y por miedo a perder ese amor tienes ese miedo. No sé si me explico. A lo mejor tú no quieres emprender un viaje porque en realidad amas la zona que tienes, tu trabajo, tu estabilidad, el poder comer todos los días, el no tener algo que enturbie tu paz, es amor a algo. Y ese amor a algo lo que te da es miedo a perder eso.
pero en realidad estamos hablando de un tándem. Es como que el amor y el miedo es como el yin-yang, está unido y a veces la balanza se va hacia un sitio o hacia otro. Entonces, lo importante que es que de dejar claro, ¿no? Nadie va a conquistar sus sueños sin abrazar sus miedos. Ujú. Nadie va a conquistar esos sueños sin un desafío previo, sin una incomodidad, si no estás dispuesto a sufrir algún tipo de dolor o inconveniente. Entonces, ¿tú qué piensas? Un montón de cosas. Una catarata de cosas que salen así como... Pero absolutamente es un tema genial y creo porque nos vale a todos, ¿no? Nos pasa a todos viviendo una vida humana. Al final se trata de eso todo el tiempo. Miedo. ¿Qué haces con tus miedos, no? Eso define tu vida, define tu todo, ¿no? Pero es verdad que nos venden ese que lo escuchas, ¿no? Por ahí, ese conquista tus sueños, conquista tus sueños. Y es como, sí es verdad que se te encoge así un poco la nariz de lado, como de, venga, hombre, suena muy bien, ¿no? Y te conviertes casi, te infla. Pero enseguida, en cuanto viene el miedo, te desinfla rápido. Total. A todos nos desinfla. Además es porque se le llama miedo porque da miedo. A lo que le llamamos miedo es, sea lo que sea, va a cambiar a lo que a ti te da miedo, a lo que a mí me da miedo. Y eso da miedo. ¿Qué haces ahí, no? De eso se trata todo. Entonces sí que es verdad que se conquista, venga, sal y es como, sí, sí, como alguien que no sabe, no sé, me estoy imaginando, me está viniendo una imagen de saltar de un precipicio sin paracaídas y sin cuerda y sin nada. Venga, salta, salta, salta. Menuda leche te vas a pegar. O sea, mira, a ver tú lo que haces. La imagen de la casa, empezar la casa por el tejado es genial, ¿no? Tratando de esto. Se conquista, sal a conquistar tus sueños. Es que suena a frase fatal, ¿no? Cuando lo has traído me acuerdo de lo primero que me ha venido, porque hay mil historias que se podrían contar, seguro. Pero lo primero que me ha venido es el momento en mi vida, ¿no? Momento, ¿qué pasa con el miedo? O sea, después de salir, para mí fue un punto de inflexión el decidir de seguirme a aprender inglés a Edimburgo por 3 meses, que me fui y ya no, ya está. Se finí la Laura que era, ¿no? Se acabó. Me fui, ya me quedé un año entero, de ahí me fui a Canarias y ese tiempo en Canarias, bueno, Canarias, diferentes islas, pero fue el tiempo Fuerteventura, en el que estaba ahí por bastante tiempo, yendo y viniendo, pero fueron como 3 años de vivir sola en una caravana rota ahí en el borde del mar, el lado de Fuerteventura donde los turistas no quieren ir, está todo lleno de rocas y tal. Soledad, 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 naturaleza, silencio, desierto, te expone, ¿no? El viento, el desierto y tú y ya. Y no ni teléfono, ni redes sociales, ni radiocassette siquiera tenía, nada, o sea, nada. Y me acuerdo que me llegó ese libro de libro de conversaciones con Dios, el volumen uno, porque tiene tres o no sé cuántos tiene, pero para mí es el uno, los restos, con todos los respetos. Y ahí es cuando, porque el tío trata todo el tiempo el tema amor, miedo, amor, miedo. A mí es cuando me llegó el momento de como reflexión, como más que reflexionar, que me entrara esa idea y que dijera, hostias, ¿y yo con este tema qué? Déjame que mire. Y como me dedicaba a eso, ¿no? Me bajaba al pueblo a hacer un poco de malabares para sacarnos monedas en el gorrito, ni cuenta de banco ni nada, gorro con monedas. Uy, que queda poco, me voy otra vez a hacer para poder vivir. O sea, y eso, sin luz, sin agua, sin nada. ¿Pero para qué? Para ser, para estar, para entender saboreando la vida, ¿no? Para ¿qué pasa aquí realmente? Déjame que me salga de todo este barullo y mire. Y el tema miedos, lo que empecé a hacer fue lo que decidí hacer, ahí yo conmigo misma, ¿eh? Y la vida. Ok, voy a mirar qué me da miedo. Y cada día esa va a ser mi tarea. Me voy a levantar y voy a hacer eso que me da miedo.
ahí, pero tú contigo misma, ¿no? De decir, hostia, ¿estás segura que estamos haciendo esto? Porque no me quedo aquí tomando el sol, que se está muy en la playita. No, no, venga, va. Y entonces, pues me dediqué a hacer eso por unas semanas, ¿eh? De decir que me da miedo hacer autostop sola. Me daba un poco de vergüenza incluso decir a los colegas, les conté, pero no les contaba lo que hacía, porque era como, ¿pero qué? ¿Y eso te da miedo? ¿No? Ya, Una parte de mí que va de fuerte era como, no, yo no voy a decir lo que me da miedo, que me da vergüenza, pero tengo que reconocer que me da vergüenza hacer autostop sola. Pues mañana hacer autostop sola, con todo el miedo, me voy a coger el miedo y me voy a ir. Bueno, tengo que decir que cada una de las veces, y no falló una, en que lo hice con todo el miedo, o sea, por ejemplo, en esa me coloqué ahí, a la salida de Corralejo en el norte, ahí estaba yo haciendo dedo, cagada de miedo. Cada vez que venía un coche era como, sí, pero no. no, joder, Sacabas no el venga dedo así para ninguno. arriba y para abajo. El dedo así chiquitito, haciendo que estaba haciendo ahí sola, ¿eh? Pa. Buah, y me llegó, me acuerdo, ya cuento esta anécdota porque me llegó un coche negro con los cristales negros. O sea, me llegó lo que más miedo me podía dar. O sea, un coche que acojonaba el coche. Y para, abre la puerta, miro y veo un tío que acojonaba más que el coche. O sea, con un careto, con unos ojos, con una mirada. Que ahí me paralice, o sea, ya no era miedo, estaba congelada. Y el tío, sube. Y me ve como, no, 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 no. Que creía que eran unos, perdona, que es que creía que eran unos colegas, que no, que estoy esperando unos colegas, que no, que no, que no. Y como que se mosqueó, ¿sabes? Como, pero no estás, pero ¿tú de qué vas? ¿Que me haces parar? Yo, no, perdona, perdona, jajaja, jijiji, que es que no, me pensaba que era un amigo, tiene el mismo coche, perdona, que es que no me da. El tío cerró y se fue, pero mosqueado. Y digo, Dios. ¿Sigo o me voy? Temblando, de verdad. Ahí fue, además, claramente el intercambio fue como, no sé qué hubiera pasado si me hubiera subido en ese coche. Había un peligro. Mi cuerpo me lo decía claro, ¿no? Temblando. Ahora que te lo estoy contando, noto como el cuerpo me está respondiendo al miedo que pasé. Lo estoy notando un poco, ¿eh? Mira, Siguiente coche, pa. Me subo, ahí se sentía más a salvo. La guía interna me dijo, aquí estás a salvo, venga. Y pasó magia pura, lo que pasó cada vez que me enfrenté a un miedo. En ese coche me subí, acabó, ¿dónde vas? Donde tú. Déjame, ¿dónde vas? A Puerto. Venga, yo también a Puerto, pero déjame donde tú vas, porque no lo tengo muy claro qué voy a hacer hoy. Y el tío me dejó en un sitio que de repente me bajé, había una puerta. Digo, "Güey, ¿y esto qué es?". Miro, éramos una asociación, para resumir, éramos una asociación, es que lo tengo que contar esto, mm, de malabaristas, que acabábamos de hacer una asociación, todos los que nos dedicábamos a eso, y era una oficina nueva que había puesto el Cabildo, que no teníamos ni idea ninguno que existía, para las ferias y cosas que organizaban, ¿no? Y entro y me dice la tía, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Digo, pues la verdad que no sé, no sé muy bien, pero ¿qué es esto? Me lo cuenta, nos dedicamos a esto, es nuevo para organizar las fiestas, ta, 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 ta. Y le digo, anda, mira, pues justo nosotros en el norte acabamos de hacer una asociación con todos los que hacemos malabares. Me dice, no me lo puedo creer. ¿Sabes que estás en el lugar adecuado en el momento? ¿Sabes que te estaba buscando? Digo, no me lo puedo creer, sí, tal. Bueno, estaba justo necesitando y buscando a nosotros, al grupo que teníamos en el norte. Y de mira, ahí salieron un mogollón de cosas. Exactamente eso pasó cada vez que lo hice. Escribí un montón sobre cada uno porque era como, ostras, es que cada vez que lo atravieso pasa algo que se podría la vida te considerar muestra algo. magia pura. Sí. Eso es lo que me ha venido con el tema miedo. Ahí me he enrollado un poco, pero es que lo tenía que contar No, porque no, joder, es que a es mí se una me quedó anécdota. grabado de decir, eso me animó al día siguiente coger otro que me daba el mismo miedo.
ir y con todo el miedo que da, decir, bueno, es que ya me da curiosidad qué va a pasar después, ¿no? Sí. Es como, es como, ¿te acuerdas, no? Cuando estamos viajando en bici, es como que si la bici no se mueve y la rueda no gira, no activa la dinamo y no se enciende la luz, y si no se enciende la luz no ves el camino. Es muy curioso, que es como, al miedo lo tienes que poner a moverse. Y en el momento en que se mueve el miedo, ¿no? Como muchas veces yo en el libro siempre contaba que lo más importante es la primera pedalada antes de empezar un viaje. Es el miedo más fuerte, es a dónde voy. O sea, ya estás encima de la bici con tus alforjas llenas y ya has tenido que superar muchos miedos. El tema de cómo voy a vivir, cómo voy a ganar la vida, el tema del rechazo posible o abandono de tu círculo emocional cercano, tus padres, ¿no? La ruptura para decir, pues me voy de viaje no sé cuántos meses o años, ¿no? Voy a estar. Ostras, es un hándicap ahí interesante. Y es que yo muchas veces, sobre todo en las redes sociales, pues veo a gente que admira a lo mejor vidas, ¿no? Como las nuestras, pues viven en el campo, en una furgoneta, o trabajan menos de lo que quieren, o trabajan cuando quieren, o se levantan sin reloj. De alguna manera son dueños de su vida. Y quieren comprar ese tejado, pero sin hacerse responsable de todos los miedos que se han tenido que atravesar para llegar ahí. Y claro, que es muy fácil decir, no, qué maravilla vivir en una furgoneta, tal. Sí, pero tú has tenido que cambiar tu mindset, o sea, la mentalidad. Cuando nosotros viajábamos en bici y todos los días, tú lo sabes, que esto lo hemos hablado, no sabíamos dónde íbamos a dormir y estábamos a gusto y tranquilos y en paz. Íbamos haciendo viaje y sabías que tenías tu tienda de campaña, tu comida y que si alguien se cruzaba en tu camino, pues te iba a ayudar, pero total seguridad de, no me da miedo, o sea, hoy voy a dormir en un sitio y mañana voy a descubrir otro horizonte. Y esa era nuestra rutina. Habíamos superado esa franja de ¿y qué va a pasar donde acampo? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué pasa si llueve? ¿Y qué? No, es como, no, no, es que ese miedo ya me lo he quitado. Pero claro, los primeros días de dormir en una tienda de campaña o viajar solo, pues tú tienes que integrar que ese miedo te vaya atravesando hasta que tú lo domines, ¿no? Al final es bonito, a lo mejor solo estamos aquí, Laura, para conquistar miedos, ¿no? Hay muchos filósofos que hablan, ¿qué es la felicidad? Y dicen la ausencia de miedos. Es como que el miedo te quita ese velo para que puedas ver hasta dónde quieres ir. O sea, es como que te quita la camisa de fuerza de haz lo que quieras. Pero al principio es costoso. Yo me acuerdo cuando en 2006 cambió totalmente mi patrón de vida y el miedo mayor que yo tenía, uno era el rechazo de mi familia, pero luego otro que tenía era que, claro, yo había estudiado 5 años de maestría industrial de electrónica y electricidad, luego estudié la técnica de informática, había trabajado para las mejores empresas en los últimos 7 años y yo estaba pensando, voy a tirar todo esto por la ventana y no sé hacia dónde voy, ni cómo me voy a ganar el pan, ¿sabes? ¿No? Y es un miedo que estaba ahí, pero sobre todo el miedo al fracaso. ¿Cómo vuelvo yo y voy a perder mi experiencia, la confianza, a lo mejor, imagínate, de tus padres, de tu entorno? Porque, claro, yo no tenía experiencia también en ese año, no había salido, había viajado, pero esto era un cambio drástico de vida. Esto era decir, no, es que me voy y no quiero volver. Es que no quiero volver. De hecho, me acuerdo que en el trabajo me dijeron, firma una excedencia y luego a los 2 años, si quieres, te lo piensas y vuelves. Y dije, no, no, voy a quemar las naves enteras. O sea, si quemas tú llegas con el barco a América y si quemas el barco ya no puedes salir de allí. Es que te tienes que quedar, ¿sabes? No, es como,
quemo el barco y todo. No voy a dejar el barco aparcado porque lo mismo vuelvo, tengo una opción. O sea que es súper interesante y eso da un miedo terrorífico. Que hay mucha gente que, además, en redes sociales te critica mucha gente, ¿no? Da igual que tengas dinero o que no tengas dinero. Si tienes dinero, porque tienes dinero. Y si no tienes dinero, porque no tienes dinero. Pero yo muchas veces digo, oye, yo a mucha gente que critica me gustaría verlos con una casa, con una vida resuelta, ganando mucho dinero, en un buen puesto de trabajo, con todo solucionado, con un porvenir de oro y de repente decir, lo dejo, lo dejo, voy a perder todo esto por algo que creo que hay algo mejor, pero no sé qué es. Y el miedo es terrible, pero claro, luego cuando tú conquistas la vida que quieres, que no quede solo el, claro, furgoneta, no. O vive en el campo, va viajando, no, pero las decisiones que hay detrás, los miedos, el asumir que puedes perder a tu familia o a tus amigos, o el asumir que vas a perder un trabajo que te están entrando 2.000 euros al mes y de repente dices, me voy a buscar la vida, me da igual lo que sea. Interesante, ¿eh? Sí, 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 ahí está todo, has dicho un montón de cosas ahí em, ahí está todo, ¿no? Porque claro, no empieza a, a mí también me pasó eso, ¿no? No empieza una cosa es mm, que me va mal, y entonces estoy saliendo hacia adelante buscando otras opciones para que me vaya mejor, lo que Claro, yo no considero tienes nada que perder. mejor y peor dentro de lo que yo considero. Entonces estoy mejorando mi vida, buscando, cambiando, pero a mí me pasó también eso, ¿no? Al irme, ese arranque que me llevó a transformar completamente todo, mi experiencia de ser una ser humana, eso transformó mi mirada a la vida, mi qué hago con con lo que sucede, cuando sucede, lo que sea que sucede, qué hago con esto. Todo eso, la manera en que hacía, no hacía, lo que me paraba, lo que no me paraba, todo eso quedó absolutamente transformado de otra manera. Esa transformación no surgió de me va mal lo que para mí es mal y busco bien y bueno, eso me... No, estaba viviendo una vida como siempre, ¿no? También en las charlas con Aitor, cuando hemos hecho pues eso, presentaciones del viaje o presentaciones del libro, siempre la gente te pregunta mucho eso, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio a irte en bici? Siempre contestaba Aitor porque el mío fue antes de la bici. Y normalmente, o en el libro hablo de la bici, las presentaciones era de bici, nunca he hablado mucho de lo otro, pero el mío fue años antes, ¿no? En ese me iba bien, me iba genial, pero era como, ese persigue tus sueños a lo mejor a lo que se refiere, ¿no? A ese, más, hay algo en mí que quiere más. No lo diría tampoco así, que es como que quiere seguir olisqueando el mundo, ¿no? Hay algo en mí que no se conforma con esto. No porque sea poco y quiera más, sino porque hay algo en mí que intuye que la vida es más que esta vida que me va bien y que me han vendido. Todo bien, trabajo bueno, hago lo que me gusta, doy clases en gimnasios, que era lo que me gustaba en ese momento, sin un jefe, sin un horario, me lo paso bien, amigos, pareja, todo bien. Qué guay. Pero es como, es que esto es pecata Aburrido. minuta, que diría, esto es chatarrilla, esto es calderilla. Ay, el corazón, venía del corazón, como de algo como de, que estamos, la vida es más que esto, es ese más, ¿no? Y entonces se ocurre la idea, te vas y, y eso es, y ahí es cuando empiezan a saltar todos los miedos, porque es eso, te vas de tu cubículo en el que has crecido, de tu zona de confort, de tu familia, te vas solo. Y ahí es cuando te expones a que como sales a un mar bravo y te empiezan a pegar las olas. Ahí es cuando tienes que aprender a ver qué haces tú con esas olas, porque viene la serie. A veces está en calma, pero la serie te va a venir y eso es lo que pasa, ¿no? Y ahí es que aprendes, ¿no? Yo, por ejemplo, ese tiempo en Fuerteventura, la anécdota de los miedos es lo que hacía, si te fijas, si lo analizas un poco, es
estoy entrenándome con miedos chiquititos, chiquititos no, porque cuando yo estaba ahí con el dedo aparecía aquel, a mí yo estaba acojonada ahí. O sea, de miedo pequeño nada, eso era paralización absoluta. Pero lo que me lleva a atreverme a hacer ese camino, a colocarme, a sacar el dedo hasta que llega el coche y entonces me acojono y ahí ya es miedo, 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 es que digo, bueno, con este sí me atrevo. Venga, pues venga, va. Vamos con el miedo. Entonces, en ese practicarlo, es que acabas conociendo, acabas aprendiendo qué haces tú cuando tienes el miedo que te paraliza. ¿Cómo lo haces? A través de hacerlo y de atravesar ese miedo, de colocarte con él, a escucharle, de dejar de esquivarle. ¡Ay, qué miedo! Deja que me vaya. ¡Ay, qué miedo! Deja que luche, que me proteja o que desaparezca a través de decir, no, hay que miedo, deja que vaya hacia el miedo. A través de hacer eso es que acabas poco a poco dándote cuenta que no pasa nada, que no mueres. Por supuesto, estamos hablando de miedos. En el miedo hay una parte que te está avisando que eso puede ser peligroso por la información que tú tienes, Mm, sea real o no real. Entonces, por supuesto que hay que escucharlo, ¿no? Ahí hay sabiduría, puede haber sabiduría, pero entonces, pero lo escuchas como cuando te acercas a él, no cuando te largas. Oh, ok, a ver, deja que explore esto. Ah, pues sí, mejor que me largue de aquí. Como ese tío. Ah, pues sí, mejor que en este coche no me suba. Aquí hay sabiduría en este miedo. Pero en el siguiente miedo que me da seguir aquí expuesta, ahí no hay, es la exposición o lo que sea, ¿no? Practicando con eso, tú vas conociendo el miedo. ¿Cómo es cuando tengo miedo? ¿Qué hace mi cuerpo cuando tengo miedo? ¿Cómo respiro cuando tengo miedo? ¿Qué hago con el miedo? Porque va a seguir viniendo. Entonces es que haciendo esos pequeños movimientos hacia el miedo, en los pequeños miedos que tú sí te atreves, es que te preparas y entonces acabas conociendo, entonces acabas siendo alguien, te conviertes en alguien que a mí, por ejemplo, cuando mencionabas lo de la bici y tal, a mí ya no me pasaba. Ahí también iba con Aitor, iba ya con otra persona, pero aún así no sabíamos dónde vamos a dormir, no sabíamos lo que tú has mencionado. Estás cruzando África, estás cruzando Mongolia, estás cruzando Yemen y es un momento de conflicto, o Kenia, es un momento de conflicto entre ellos, hay una guerra entre tribus y tú estás atravesando el país. O sea, miedo de verdad. Y realmente la situación te está avisando de que aquí hay peligro. Pero ¿qué haces tú ahí? Yo eso ya lo tenía porque ya me lo había currado bastante antes, ¿no? Entonces en la mm, bici como que eso ya yo ya tenía otra manera de vivir lo que ese miedo cuando aparecía, ¿no? Eh, pero es verdad que eso se practica. Eso es algo que solamente tú lo puedes hacer y lo tienes que hacer. No vale solo con que lo comprendas o que te leas una frase preciosa en Facebook. Tienes que hacerlo mientras estás sintiendo el miedo que sientes. Mientras estás sintiendo el miedo, es un algo que tú haces y que vas aprendiendo y que vas conociendo y es eso lo que transforma tu experiencia de vida absolutamente y lo que te permite. Tenemos un vídeo nosotros que hicimos, el de vivir en la incertidumbre. Está ah, por sí, ahí. Y sí, en ese hablamos un montón de esto y trajimos más anécdotas de vida, los dos. Y hablábamos mucho de eso, ¿no? Acabas pudiendo relajarte en la incomodidad del miedo, acabas pudiendo relajarte. Yo siempre suelo mm, poner más las palabras, más que conquista tu miedo o trabaja tu miedo, no uso ese lenguaje, uso más el de abrirse al miedo, ¿no? No es hacia afuera, conquistar para mí, en mi lenguaje, ¿no? Pero es un gesto hacia afuera. Cuando yo voy a conquistar algo, normalmente tiendo a ir hacia adelante. Y para mí lo que yo he experimentado, como yo lo he hecho con el miedo, ha sido, o con lo que me para, ha sido abriéndome hacia adentro y relajándome en ello mientras lo estoy sintiendo, abriéndome mientras lo siento, para conocerlo.
para ese tomarte un café con tu miedo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo es? A ver, ¿y qué hago aquí? Okey, ¿y cómo? ¿Y cómo esto es todo dentro, en ti contigo? Ahí realmente nadie te puede ayudar. Te pueden dar pistas o te pueden inspirar con lo que otros han hecho, pero eso es algo que haces tú contigo en ti, pero que merece la pena porque tu vida queda transformada completamente, porque al final todo, como decíamos, se reduce al miedo, al miedo a, o sea, tu libertad, yo creo, ¿eh? Tu libertad va en relación, cuán libre eres a cómo has aprendido a relacionarte con tu propio miedo. Claro, Está todo efectivamente. ahí. Entonces merece la pena. No es fácil, no es fácil. Y da miedo, claro, hablamos de miedo. Prefiero tomarme un helado de fresa, claro, es mucho más sabroso con mis Claro, la colegas, vida, ¿no? Sí. pero Si hablamos con nuestros ancestros, comparado con nuestras vidas, que a nosotros todo nos da miedo. Estamos en una sociedad que yo veo de cristal. A la gente le dices una frase que es malsonante y te llama terrorista emocional. O sea, hay veces que en alguna charla he dicho, somos responsables de nuestras enfermedades. Y alguno salta diciendo, no me parece bien que nos culpes de que hemos enfermado y la culpa es nuestra. No, claro. ¿Y de quién? Es de Tony Jerry. O sea, la enfermedad viene y dice, "Ah, esta para ti. Tú no has hecho nada, ¿no? A lo mejor no has comido mal, no llevas un trabajo de estrés con mucho cortisol, no tienes una mala relación en tu vida diaria que te está trayendo un elemento disruptor que termina en una consecuencia que es una enfermedad. Es que ya ni eso puedes decir, ay, no, no, no me culpes. Y es como, pero bueno, esto se lo hablas a nuestros ancestros y dirían, pues sí, aquí la vida es atravesar problemas todos los días. Lo que pasa que la diferencia bonita que yo veo, que a mí me encanta ese punto romántico, es que nuestros ancestros tenían desafío todos los días, eran problemas, pero desafiantes. Eran problemas que amaban resolver, que se reponían, que lo veían un obstáculo, pero esa esperanza de, ¡buah! Aquí hay algo más. Es un problema que tiene que ver con tu supervivencia, ¿no? Que tiene que ver con la supervivencia de tus hijos, que tiene que ver como si no hago esto es que no voy a comer o no voy a tener una vivienda, ¿no? Y tú te imaginas a ellos decir, uy, no me culpes, que yo no tengo la culpa. Y es como, no, pero la vida en realidad es Europa cuando tú te encuentras una vida aséptica, sin problemas o con pocos problemas y todo basado en la seguridad y en el confort. Tú te vas a cualquier otro país cuando estás viajando y la vida son problemas diarios del trabajo, de enfermedades, de cuidados, de la incertidumbre cada hora y cada día. No puedes hacer ni planes. Uy, nosotros podemos hacer planes una semana y los cumplimos, pero en el resto del mundo no ocurre así. Dile a uno oriental que no va a tener problemas. Si a uno oriental su filosofía es educarle en la renuncia, a que no se apegue a la vida, que la vida es cambio, es muerte, es renunciar, es pérdida. Puedes perder un trabajo, puedes perder un hijo, puedes perder un amigo, puedes perder el dinero, puedes perder tu casa, puedes perder tu salud, ¿no? Y aquel que supera el miedo de, pues si a lo mejor tiene que ver con la vida, ¿no? Que la vida es pérdida. Y quitarte el miedo, quitarte ese miedo a todo eso que puede ocurrir. Y a nosotros esto nos ha pasado mucho en el viaje de transitar un miedo y a veces lo tienes que repetir. Puedes tener miedo a dormir en una tienda de campaña y hasta que no duermes 100 veces, pues te crees que viene Freddy Krueger cada noche a por ti, pensando, estoy escuchando plásticos y son las hojas el viento moviendo una bolsa o cualquier cosa. Y es como, tengo que, tengo que enfrentar esto, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir que para mí los miedos son como las asignaturas de la vida que tienes que aprobar, como en la universidad de la existencia, ¿no?
Este es un miedo, asignatura, como matemáticas. Es que no puedes elegir, la tienes que pasar, porque si no, no pasas de curso. Es que no pasas de curso. Entonces, ¿cuál es el miedo que tengo? Pues tengo miedo a elegir una mala pareja. Bueno, pues tienes que asumirlo. Eliges una mala pareja y a lo mejor te toca un, por decir, un toxicómano o un narcisista y dices, muy mala suerte, pero eso son tablas. Son tablas para no volver a elegir, para saber lo que uno quiere, ¿no? El me voy a arriesgar aquí a salir de este trabajo para otro, aunque no tengo seguridad de lo que me va a venir, claro, es un salto, es un cambio es un cambio de umbral. Es que es increíble. Yo esto creo que lo hablamos en otro podcast que a ti te gustó, que te lo conté, lo de la película de Batman. A mí me gusta esa metáfora de por qué Batman se disfrazaba de el disfraz que elige. Ay, Es no me de. acuerdo, Sí, pues no era me de. acuerdo. Pues creo que se llamaba Bruce Wayne en la película. Él elige a Batman porque el mayor de sus miedos son los murciélagos. Ah, Él mira, pues se tenía, me había olvidado, tenía, pero me gusta otra vez. sí, él tenía un miedo pues terrorífico al murciélago. Y ahí hay una frase que no sale en esta Mm. película, pero que es una frase que no sé dónde la he leído, pero yo siempre la tengo muy presente, ¿no? Conviértete en lo que más temes y serás invencible. O sea, que es que es brutal. O sea, vete a por lo que más miedo te da y detrás está tu vida real. Porque es que antes de superar ese miedo, tú estás condicionado. ¿Por qué me puede pasar a mí, no? Estás apegado a. No, me apego a esto. Claro, y ese apego no te está dejando realmente transitar el otra vía, ¿no? Hablando de física cuántica. Todas las realidades que se te presentan en los siguientes 5 segundos y se pueden dar todos, pero eliges uno. Y dices, ¡guau! Esto, qué alucinante, ¿no? Sí, ujú, se me había olvidado lo del Batman este, pero me encanta que se me olvide porque me ha vuelto a encantar. Entonces ha sido un gran momento de decir, anda, mira. Pero sí, es que es así. Además, mira, bueno, yo, que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo tengo muy claro lo que he hecho hasta ahora y lo que sigo haciendo. Es verdad que ya no es como que se facilita. Cada vez que tú, todo estamos hablando del sistema límbico, cada vez que tú lo haces, aprende tu sistema que no mueres ahí, que estás a salvo, que sigues vivo y la siguiente vez te es más fácil. Entonces, realmente son buenas noticias. Cada vez que lo hagas, como que estás entrenando, como cuando uno medita, entrenas el músculo de tu atención, pues cada vez te es más fácil, ¿no? Como todas las cosas en la vida, ¿no? Se aprende por repetición. Entonces, si cada vez, si te abres, si te atreves, son buenas noticias para el que se atreve. El caso es que si no te atreves, el caso es que si no lo haces, es que no funciona. Entonces merece la pena, porque es que si no lo haces, es lo que tú dices, ¿no? Te quedas ahí apegado o lo que yo veo es, si no lo haces, es como te vas me imagino, me viene la imagen de alguien metido en una habitación blanca, como con el aire, solo oxígeno del puro, que no pueda, con guantes, ¿no? Todo cada vez más miedo, cada vez más miedo, cada vez más miedo, em, dejas de vivir, estás viviendo muerto. Eres un muerto viviente en el sentido de que te estás anestesiando de la vida misma, que es miedo también. Estar vivo es tener miedo también. Forma parte del arco iris, ¿no? De lo que vivimos, todos los colores. Estar vivo es tener placer, es tener tristeza, es estar de bajón, es estar de subidón, puedes vivirlo todo. ¿Estás vivo? ¿Puedes vivirlo todo? ¿Quieres vivirlo todo? ¿Quieres saborear la vida? Vivirlo todo. Ay, el miedo me da miedo, yo no quiero vivir el miedo. Bueno, por qué no ir relajándote ahí, ir viendo cómo, a ver, ¿cómo puedo yo vivir el miedo cuando me da lo que me da miedo? Porque van a seguir apareciendo cosas que te den miedo y que te den alegría y va a seguir apareciendo todo. Ok, ¿cómo puedo? Yo creo que se trata, para mí se trata de eso. ¿Cómo puedo vivirlo todo? Todo, lo que venga, desde la tranquilidad, en el sentido tranquilidad
desde el permitirlo, desde el permitir mi tristeza y sentirme triste y estar triste y no rechazar esa tristeza que estoy sintiendo y hacer como que no la siento y empezar a meterla hacia adentro y comprimirla y sostenerla, se gasta un montón de energía en eso. Eso es estar en conflicto interno. Eso es un contrato que firmas para una, una vida de insatisfacción y de sufrimiento. Cada vez que yo no quiero sentir lo que siento, la estoy liando. La estoy liando, pero bien, porque esto ando por ahí en conflicto interno, en reprimir, en tragarme. ¿De qué te sirve, no? No te sirve de nada, son malas noticias lo que viene detrás. Y si te permites empezar a saborear lo dulce, pero también lo amargo, y dices, bueno, pues es amargo, bueno, es ese, bueno, pues déjame que lo Equilibrio, saboree, a ver, a lo mejor encuentro que hay algo en la amargura que hasta no está mal, que me puedo relajar en la amargura, incluso como muchos artistas, que puedo hacer arte con la amargura. Hay mucho arte que viene de las emociones que normalmente tendemos a querer no sentir porque no son sí, guay. De ahí sale arte, puedes hacer un montón de cosas con ello. Em, claro. Los fados porque portugueses me vienen a la cabeza. Claro, porque si no, al final, ¿de qué te sirve? Acabas viviendo una vida que no es vida, ¿no? Entonces, eh, si empiezas a vivir, además, la vida te lo trae, te invita. Me ha venido también otra, que yo creo que fue la primera vez que lo hice, que dije, mm, estaba viviendo en Tenerife, también un tiempo de vivir sola, que fue todo antes de la bici, ¿no? Y ahí fueron los que se queda además como estampado en el alma. Ese momento te transforma para siempre. Me acuerdo que me iba a una playa que estaba lejos, me iba caminando, que no iba casi nadie, una calita, el Boyullo, si hay algún tinerfeño seguro lo conoce, que es una calita maravillosa, la arena negra, ese mar de... Y había además una cueva arriba, que podía subir una cueva bastante grande. Y empecé a ir atreviéndome cada día un poquito más. Primero me atrevía solo a ir y volver caminando sola, ¿no? Acabé yendo y quedándome en la cueva por días allí, ¿no? Pero en ese, ¿cómo me pude quedar en la cueva por días sola, llevándome cuatro cosas y estando allí? Lo que pasó fue que de las primeras veces que fui volviendo, ¿sabes? En las plataneras en Tenerife, Sí. que suena un montón el suelo, pero que además hay muchos lagartos y cuando los lagartos se mueven por la platanera es... Bueno, pues volvía, me había quedado a ver atardecer. Y claro, ver atardecer en la playa significa que vuelves de noche caminando, porque eran como 35 minutos y había que atravesar la platanera de noche. Pues Mm. allí y con luna llena. Qué bonito, sí, qué bonito, ya verás. Porque la luna llena hace muchas sombras y tú vas ahí sola. Y está ahí Y Freddy empiezan, Krueger. y los lagartos están tranquilos, pero cuando te oyen caminando, algunos se mueven. Y entonces, lo que iba a ser un paseo maravilloso, la luna llena, volviendo del Bollullo, qué bien, esto es la leche, sí, la leche. Empecé poco a poco a sentir más miedo, ¿no? Como, ¡ay, qué sombra! Y voy caminando, ya con el culo apretado, ya como, ¡hostia, es un lagarto! ¡Hostia, no sé La qué! niña del exorcista soplándote en la nuca. Increíble, pero además como de esto de, mira, te lo cuento y el cuerpo responde, ¿eh? em, em, mm, Como más apretada, cada vez más rápido, cada vez más así, más miedo, más miedo, más miedo, pero que hubo un momento, aquel fue un momento de estos que transforman tu vida entera, para mí aquel. Hubo un momento que iba tan acojonada, quería empezar a correr ya, el momento de salgo corriendo, pero el corazón acelerado, que de repente dije, para. Algo en mí, o sea, una Laura muy profunda interna les dijo a todas las demás Lauras que estaban ahí, para. Y me quedé parada, o sea, me clavé en el suelo y dije, por mis cojones, que no me muevo de aquí hasta que no se vaya esto que estoy sintiendo. ¿Esto qué es esto? Esto no es vida, esto no es paseo, pero ¿a dónde vas? Me acuerdo que me quedé parada y miré al cielo, sintiendo todo el miedo, escuchando el... Y empecé ahí a respirar y fue como, y ese momento en el que no hice nada más que pararme y sentir y quedarme quieta en el miedo, ok, si ahora me tienen que matar, que me maten ahora, pero lo que no voy a hacer es seguir con este miedo, que pase lo que tenga que pasar, que pase.
Y me di la vuelta, además que parecía que alguien me seguía, ¿no? Esto que te das la vuelta y miras y fue como... Ahí me di cuenta del maravilloso momento, la platanera, la Es un luna, todavía power, se oía el mar y fue como, pues esto es un paraíso. Y una mira frase cómo iba yo. de empoderamiento. Y ahí fue en ese, y cuando sentí que el sistema se había calmado y de repente estaba como diciendo, pues esto es la leche. Y, fue una apertura completa que seguí caminando y ya se transformó la caminata. Pero ese momento no solo transformó la caminata, de alguna manera transformó mi vida, porque se queda como una experiencia vivida y cuando en otros momentos he sentido eso, ya he sabido lo que hacer, parar y volver al momento, volver a mí, no dejarme llevar por ese tío, por esa lavadora, ¿no? Ese tío vivo de, "Ah", porque ahí te revienta el corazón, o sea, eso es, Sí, la ¿a dónde rumiación. vas, no? Es un buen, es un buen hábito el poder controlarlo. Has dicho una cosa chula que pasa también cuando estás acampando, que escuchas ruidos, tienes miedo a salir, pero si te empoderas y sales, ves un cielo estrellado y dices, brutalidad, Mm. pero si aquí no hay, si aquí lo único que hay es magia. Y estoy acojonado porque me va a venir, o creo que hay alguien, y es todo tu mente, tu imaginación. Que al final el desarrollo personal es gestionar esos miedos, controlar esos miedos, escucharlos, pero saber que eso se puede gestionar, que hay otra, que es una propuesta ese miedo. Tú puedes dar, lo puedes pintar de color. Por ejemplo, en la depresión y la ansiedad es igual, la misma moneda. Hay un miedo. Hoy padecemos, somos la sociedad de la ansiedad. Pero la ansiedad, cuando nosotros estamos haciendo formaciones en viaje, siempre lo contamos. La ansiedad es futuro. Y la primera pregunta que le hacemos a una persona ansiosa es, ¿qué no aceptas del futuro? ¿Qué está rumiando tu cabeza que vas más rápido que la vida? Todavía no ha llegado eso que te estás imaginando, que el 90% o 95% de las veces nunca ocurre como te lo imaginas, y tú no estás aceptando eso. Y al final, esa simple pregunta, hay mucha gente que se para y dice, es verdad, pues no acepto quedarme sin trabajo. Me da miedo. Me da miedo que no pueda pagar la hipoteca. Me da miedo que mi hijo no me quiera si no mantengo el nivel de vida que tiene. Y es el controlar el miedo. Miedo al futuro es ansiedad. Miedo al pasado, depresión. Pero ¿qué es miedo también? Porque cuando hablas con gente que está deprimida, la depresión es un tema serio. Lo estoy tratando así un poco frívolo, pero cuando estás hablando con gente que está deprimida, se han apegado a una experiencia del pasado fructífera, buena, que no son capaces de reproducir en el presente. Y entonces se anclan al pasado. ¿Cuál es el miedo? Tengo miedo a que eso nunca vuelva a suceder. Me enamoré con 20 años de esta persona y con 23 de esta y no he vuelto a sentir eso. Y me vuelvo, mi vida es insípida o mi vida es aburrida y de repente siempre me voy a mis 20 años. Es que esto es una mierda porque cuando yo era joven todo era maravilloso y ahora no. No, ahora lo que te pasa es que no sabes cómo reproducir esa experiencia emocional de alto impacto que tuviste con 20 años que ahora no la reproduces. Y como tu pasado es más interesante que tu presente, te vas al pasado y entras más en el victimismo y en la queja porque te mantiene vivo ese pasado, por no hacerte responsable de tu presente. Es muy potente, pero es un juego de miedos, miedo al futuro, miedo al pasado. Dices, nosotros muchas veces cuando estamos en viaje y la gente nos dice, pero vosotros qué dais exactamente en los viajes? Y nosotros decimos, damos herramientas emocionales, pero para afrontar miedos. Trabajamos los tipos de apego, trabajamos heridas emocionales, trabajamos enneagrama, pero al final, ¿qué son esas herramientas? Entenderte cuál es tu software de conducta, cuál es tu patrón de miedos y decir, tengo que crear un antídoto contra esto. Porque si yo, por ejemplo, tengo un tipo de apego evitativo, que lo tengo,
y tengo miedo de que mi pareja se aleje o de no ser emocional o de muchas cosas, ¿no? De miedo al contacto físico, yo digo, qué buena. Todos estos son miedos que yo he interiorizado y los tengo grabados. Pero hombre, ahora sé, les puedo poner nombre. Sé que me pasan. Bueno, pues voy a afrontarlo. ¿Tengo miedo a hacer daño a mi pareja? Bueno, voy a afrontarlo. Puede ser que haga daño a esa persona, pero en ese momento que estoy transitando ese miedo, yo estoy aprendiendo pues por aquí no es por aquí. Pues he hecho esto que me daba miedo y resulta que no ha pasado nada. Que esa persona sigue aquí o que esa persona acepta este comportamiento o no. Pero tú, ¿de qué tratan todas las herramientas de desarrollo personal? Tiene que ver mucho con la aceptación, con soltar el control, porque al final es miedo a que ocurra algo o que no ocurra algo. Pero el otro día lo dijiste muy bien, la palabra mágica, que lo hablamos en el podcast anterior. Confiar. Eso es muy potente. Pero es un cambio de mentalidad. Es un cambio total, porque es muy fácil decir, confía en la vida, y uno que te escuche dirá, menudo tarados estos. Sí, qué fácil, confía en la vida, ¿no? Pero tú eso lo tienes, Laura. Yo también lo tengo. Confía en la vida. Y si te viene esta tormenta, súmela, que te viene por algo. No quiere decir que voy a estar muy bien en la tormenta, no. Pero la vida me ha traído esta tormenta, pues vamos a transitarla. Esta ola es muy grande, me va a ahogar. Loco, empieza a utilizar la tabla de surf. Es que no sé hacer surf, pues aprendes. Yo en Corralejo, en Fuerteventura, pues empecé a aprender surf ahí. Madre mía, la paliza que me daba el mar todos los días, agotado, o sea, no sabía por dónde me entraban las olas. ¡Pim, pam, pum, pam! Y al final dices, no, que vas a aprender a manejar la tabla en 2 días. ¿Qué dices? No. Tienes que surfear y te va a llevar a lo mejor unos años. Pero cuando surfeas, ya ves la ola venir y dices, espera, 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 ¡pum! Que me levanto, ¡pimba! Y ya vas mucho mejor. No estás en la lavadora. Absolutamente, claro, cada vez que lo dices te salen ahí tantas cosas, pero hablando de lo que se llaman herramientas, ¿no? Al final, por ejemplo, vosotros compartís esas, ¿no? Ahí siempre compartimos. Es muy rico cuando nos ponemos a hablar de lo que compartimos, porque son posibilidades diferentes que te llevan a lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, desde lo que yo hago, ¿no? Lo que practico, lo que estudio y en las clases que comparto, lo que sea, es el cuerpo, es el cuerpo, ¿no? Es otra posibilidad. En vez de, una posibilidad es esa, ¿no? Lo conozco. Conozco, mira, apego equitativo, apego tal, o esto. Y al final lo estoy conociendo, ¿no? Puedes hacerlo por ahí, pero a lo mejor estás en un momento de vida o tu ser en este momento, ¿no? Am, te funciona más, a mí me funciona más a través del cuerpo. El cuerpo es la herramienta y el vehículo. No necesito saber la historia. Lo conozco como sintiendo lo que siento. Me voy al cuerpo. Porque lo otro, realmente todas las historias, cuando has definido lo de la depresión, lo de la tal, lo de la cual, fíjate, es todo mente. En mente, sí. Es todo mente, ¿no? Entonces, Es una cuando empiezo manera a darme de cuenta, comprender. claro, y es a través de la mente, ¿no? Estás ahí como trascendiendo la mente, ¿no? En esas herramientas. Por ejemplo, las que yo comparto para también traer otra posibilidad, y porque para mí es la vida, es eso, es el cuerpo, a través del cuerpo, atravieso eso que me está pasando, sea lo que sea. Llámalo depresión, llámalo lo que quieras. Es que se te quita el miedo a esas grandes palabras que le ponen, ¡pum!, etiqueta. No, esto es muy jodido, esto es muy difícil. A mí me ha llegado a pasar en mis años claro, porque hablamos muchas veces de una época, pero no hablamos de otra. Yo he pasado, en mis años de los 20 años, he atravesado cosas gordas
que pueden catalogar de enfermedad mental, o sea, pueden catalogar de cosas gordas de estas de, uy, eso ya para, yo me acuerdo que una tía me llegó a decir, uy, pues si andas así, una psicóloga. Eso no se quita, ¿eh? O sea, no me lo dijo así, pero lo que me dijo fue como, eso es algo ya para toda la vida y tienes que aceptarlo. Desde aceptar que es para toda la vida, entonces puedes empezar a moverlo. Y me acuerdo que yo era muy cañera en ese tiempo, me levanté y le dije, ¿para toda la vida? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Ande que te den y me largué y no volví. Pero, ah, y claro, y yo ya lo hice yo, o sea, me olvidé a través de libros y a través de práctica y a través de observar y de a través de atravesar y meterme para dentro del pozo, en vez de salir, decir, ok, voy para adentro a ver qué hay aquí, voy a dejar de intentar salir, voy para adentro, más profundo, ¿no? Y ahí, pum, había una salida al otro lado que ni sabía que existía, o sea, ¿cómo? Yo para mí me ha funcionado siempre más eso, el cuerpo, ¿no? Lo que siento, lo conozco cuando tengo miedo, me voy al cuerpo, suelto la historia mental asociada, suelto todas las historias y es a través del cuerpo y de la sensación sentida de abrirme a ello, de respirar, hacer cosas con mi respiración y con mi cuerpo que me permiten irme para dentro de ese pozo. O sea, me voy. Si siento miedo, voy a sentir este miedo que estoy sintiendo, me voy a entregar. Yo siempre uso ese entrégate a tu miedo en las prácticas, ¿no? Porque además somos todas mujeres. Como una Entrégate a tu rendición. miedo como si fuera tu mejor amante, el mejor amante posible del mundo, como en un encuentro íntimo. ¿Cómo te entregas al mejor amante posible imaginario del mundo? O si ya lo tienes, imagínate que estás con él. Pero si no, imagínatelo en un momento de intimidad, cómo te abres y cómo te entregas. Y ahí es prácticas que hacemos, ¿no? Son, hago eso y me voy al cuerpo, suelto la mente, hago eso con mi miedo, hago eso con mi dolor, hago eso con esa emoción que a mí me cuesta mucho sentir, que me cierro, que no puedo sentir, que me bloquea, que se convierte en mi límite. No me deja atravesar, vuelvo, no me deja atravesar, me quedo aquí llorando que no puedo atravesar, lo que sea. Con esa aprendo corporalmente, poquito a poco, y en dosis homeopáticas, por supuesto, eso se hace con mucho cariño y con mucho cuidado y con mucho amor. Voy poquito a poco, hasta que yo pueda. Y cuando ya siento que no, me vuelvo tranquila, bien, todo bien, enhorabuena. Poquito a poco y a través del cuerpo es que lo hago. Y entonces lo que era un límite se convierte en mi aliado. Mi límite ya no es mi límite, es mi aliado, me viene a informar. Cuando yo encuentro algo que no puedo vivir, me está informando, antes era mi límite, sí, Mm. y puede que lo sea para mucha gente, sí, depende de qué haces en ese momento, pero también puede ser tu aliado. ¿Cuándo? Cuando le permites que te informe, en vez de salir corriendo y me largo, que me da mucho miedo, paro y lo escucho, lo atiendo, lo conozco como vosotros lo que hacéis a través de esas herramientas, exactamente lo mismo a través del cuerpo. Cuando lo conozco, porque me abro, hago cosas con mi respiración y con mi cuerpo y entro, abro, permito sentirlo hasta su máxima intensidad, poquito a poco, eso llega a suceder, es que me informa, se convierte en mi aliado, es algo que me viene a informar y a contar algo. Oh, y cuando se va, me ha enriquecido que me atraviese esa emoción que me ha atravesado. Pero para que eso suceda, me tengo que atrever, me tengo que sentir segura realmente en permitirme abrirme a sentir eso y que me tome, ¿no? Y eso se hace progresivamente. Cuando tú puedes hacer eso, para mí empieza la fiesta. O sea, ya está. Es como una fiesta que te da vergüenza bailar, pero quieres bailar y no te atreves, a una fiesta en la que ese día, por lo que sea, estás suelto completamente y te lo bailas todo. Esa diferencia de una fiesta a la otra, ¿no? Ya está, es que ya está. Para mí como lo vivo, ¿no? Y como veo gente que ha acompañado y que he visto sus procesos, sí, pasa lo mismo que yo he vivido en mis carnes. Es Mm. que ya está. Entonces,
todo bien. Ahí se vive ese todo bien, ¿no? Mm, esa confianza parece. ¿Confianza en qué? En nada. No hay nada. Y claro, y si alguien, y ya te Que paso todo la está palabra, bien. pero si alguien te dice ese, confía en la vida, vete a la mierda. ¿Qué te parece eso? Claro, eso es algo que sucede, ¿no? No es algo que uno puede hacer. ¿Cómo sucede? Caminando se aprende a caminar, ¿no? Se aprende a andar, se aprende andando y Mm. cayéndote, y andando y cayéndote. Es haciendo estas cosas que al final uno, y eso es una experiencia que solo puedes tener tú en ti, en tu paladar, es que uno dice, hostias, siento una confianza absoluta en algo que no puedo definir. Como ¿Qué es eso? en ese, en el ritmo mismo de la vida. Hay una apertura y una confianza en la que me permite vivirlo todo, un marrón gordo y una fiesta genial. Venga, va, ya que está aquí, pues lo vivimos. Y no se trata de pintar la mierda de rosa. No, no, no. No, no es eso. Es es eso que sucede y que te permite vivirlo todo. Y entonces ese miedo. Y entonces es como, conquista tus. Entonces lo escucho de nuevo al de conquista tus sueños y digo, "Hmm, es que ya lo vives de otra manera. Es que dices, es que ya no. Para mí, por ejemplo, para ya ponerlo en palabras de cómo una lo vive. Para mí han desaparecido los sueños, eso que se dice, conquista tus sueños. Toda la frase en sí, vivo en otro planeta en la que esa frase ni se dice, porque el sueño es es eso que se habla como de sueño, algo que me va a hacer feliz, algo que me va. Sabes que lo tienes en cada inhalación y en cada exhalación, es que Sí, estás que vivo, lo es convertimos que, en expectativa y eso nos hace claro, es sufrir. que siente la vida en este momento ahí donde estás, tal y como estás. Siente tu respiración, siente tu cuerpo. Mira alrededor, mira el sol, mira los árboles. Sí, pero es lo que has Estás dicho vivo. antes. Alguno dirá, con eso no puedo pagar la hipoteca. Y es verdad No, porque, con eso claro, no, pero perdona, que le conteste a ese hipotético. No, con eso no pagas la hipoteca. La hipoteca se paga con pasta que la haces de la manera en que tú la hagas. mm, Con eso vives todos los segundos de tu vida saboreándolo y atraviesas la vida viviéndola en vez de sufriéndola. Lo de la hipoteca es otra historia. mm. Es algo, bueno, pues tú curras, haces tu pasta, haces tu tal, o un día no puedes pagarla y estás así y dices, ostras, que no la puedo pagar. Da igual, dejas de depender de si puedes pagar o no la hipoteca, aunque suene a lo que tú quieras que te Sí, suene, porque pero es confías. una realidad. Dejas de depender de si llueve o hace sol para que tú estés feliz o estés triste. Lo vives todo, el pagar la hipoteca y el no pagarla. Yo he vivido momentos de De pagarla de trabajar y sobra. no trabajar. Eso es, de miedo y de alegría. Es que estamos hablando de vivirlo todo desde otro lugar en ti que te hace que la experiencia vivida del momento vivido, sea la que sea, es completamente diferente. Y eso va más allá de poder pagar la hipoteca o no poder pagarla. Sí, es Perdona, es que, que le tenía que contestar a ese. no, claro que sí. Si la reflexión iba sobre eso, que hay gente, cuando oyen la palabra confianza, ¿no? La gente dice, sí, confía, y te dirá, sí, confía, pero es que debo este dinero. Claro, es que es algo que no se puede explicar, es algo inefable, es algo que tiene que ver con el bagaje que tú has tenido en tu vida. Es una confianza que tú sabes que se da porque has transitado un camino y no se lo puedes contar a nadie. Es como tú estás diciendo antes de, esto lo tienes que hacer solo. Esa confianza de, sé que estoy en el camino correcto y que va a salir todo bien. ¿Por qué? Porque estoy en propósito, porque estoy conectado conmigo, porque estoy conectado con mi energía, porque acepto lo bueno y lo malo y lo voy a tratar igual. Y si lo juzgo, lo voy a juzgar con la boca pequeña, porque en realidad puedes pensar, si esto ha venido, hay algo para mí aquí. Aunque que digas, joder, qué putada, pues me ha venido esto, tal.
Ya, pero cuando tú te sientas y tú tienes un diálogo contigo, tú dices, acepta esto. Porque en cuanto te resistes, eso a lo que te resistes sigue viniendo más. Porque la queja atrae lo mismo. Tu sistema activo reticular trae a lo que tú pones atención emocional. Y si tú estás viendo atención emocional de que hay guerra y de que el mundo va mal, todas las noticias de que el mundo va mal te van a llegar. Y estás cerrando las puertas a todas las noticias de que el mundo va bien. Entonces, es interesante eso. Y además otra cosa que no hemos dicho, el miedo también tiene miedo. Claro, el miedo es como si fuese un oponente que tenemos ahí. Pero oye, que el miedo tiene miedo. Que cuando tú vas a por un miedo, el mismo miedo dice, hostia, que se viene a por mí este. ¿Sabes? No, que te quedes ahí. Tú imagínate cómo nos controlan nuestros gobernantes, cómo nos controlan, Laura. Miedo, Miedo. miedo. Si no es una guerra, es un volcán, si no es una hambruna. Hace 2 semanas nos estaban diciendo la Unión Europea de que nos preparásemos para 3 días de víveres en casa, por si No acaso. me digas, ¿sí? Sí, No, no, no me había claro. llegado aquí. Rollo meteros en un búnker. Y es como, o sea, pero tiene su efecto, claro que tiene su efecto. En vez de coger y decir, hostia, si es que pase lo que pase, cuando tú tienes un bagaje de superación de miedos y de logros, porque la autoestima y la seguridad en uno mismo tiene mucho que ver con los desafíos y logros que supera una persona. Porque eso te da una información de ya pude con eso y con lo otro y con lo otro y con lo otro y con lo otro y con lo otro. Y ya tienes una confianza de con lo que venga va a salir. Hasta en la muerte, yo te puedo decir. Porque yo confío hasta en la muerte. Que siempre te lo he dicho algunas veces. De Ujú. cuando tú estás en propósito, haces el bien, has ayudado a gente, has aportado valor, te la has pasado de puta madre. Llevas una vida flipante, te has enamorado. Tú dices, oye, que te mueres mañana y dices, vale, ya, ves que tienes 50 palos, ya, pero bien. Vale, pues es así, ¿sabes? Jode, pero no es, "Guau, no, es como, uff, yo estoy conforme ya, chicos, ¿sabes? Estoy bien. Que esto que viene ahora, de regalo, pero que confío. Llega la vida, bien, y llega la muerte, y también bien. Y también bien. Es una cuestión de, como hablamos, de confianza, pero que no se puede explicar. Porque la Sí, confianza la tienes que edificar tú. sí, sí. Y sí, sí, es un cambio completo de experiencia de vida que si lo conoces cuando se habla, hablamos estas cosas o cuando oyes a gente decir cosas, lo entiendes. Oh, sí, 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 sé lo que estás diciendo. Si no lo has saboreado, yo me imagino a Laura de 20, 21 años, entendería lo contrario. Hmm. Y tendría un debate que debatirme a, Sí, ya, sí, pero es que... Y entonces esta Laura le diría que ya, claro, es que te queda por haber vivido lo que ya vas a vivir después y entonces cambia completamente tu mirada de todo eso, ¿no? qué buena esa. Sí. Decirle a nuestro yo de 20 años, que estaba más en los políticos, es que claro, no me dan las oportunidades para trabajar y si no trabajo, pues no puedo prosperar. Y es verdad que hay problemas estructurales, pero y hay que atenderlos. Pero hay otras cosas que forman parte de nosotros y que podemos hacer aparte de lo que haga la política, que es un límite. Pero todos hemos ido, tú y yo hemos ido a países subdesarrollados y hemos visto lo que hace mucha gente con 1000 límites más que nosotros, en términos de salud mental, de bienestar, de felicidad, etcétera. Y hemos dicho, ¿y esta gente cómo puede? Ah, o sea, hay límites y hay que atenderlos. Pero hay una cosa que está dentro de cada uno también, de cómo Claro, afrontas la vida, de si aceptas o no aceptas, de si te apegas a las expectativas o no te apegas a las expectativas, de si crees que tu felicidad depende de lo de fuera o de lo de dentro. Muchos melones ahí para abrir. sí,
Sí, al final es justo eso que has dicho, abrir. Para mí es esa la palabra, ¿no? En la que ando últimamente, en los últimos años, es esa, es la apertura. Es la apertura a vivir el momento tal y como es el momento. Es el permitir al momento ser, permitir a la vida ser, permitir a lo que es ser. Ahí ya dejas, tú ya te has atravesado la frontera, has cambiado de país, has cruzado la frontera del bueno, malo, correcto, incorrecto, esa mirada fragmentada de la realidad, ¿no? Que se habla en el tantra tradicional, la mirada fragmentada de la realidad, atravesarla, ¿no? Que que eso se habla en ese tercer ojo. Realmente, Mm, ¿qué te dice? Sal de la mirada de los dos ojos al tercer ojo. ¿De qué te está hablando? De ese salir. Me gusta o no me gusta, correcto o incorrecto, bien, mal, bueno o malo, un día de puta madre, un día de mierda. Eh, y que no significa que no lo sea. mm. Pero claro, ahí se puede malentender y entender otra cosa de lo que estoy diciendo, pero es ese atravesar esa mirada, permitir a la vida ser lo que es, permitirte a ti ser tal y como eres, al otro ser tal y como es. Y en esa apertura es que trasciendes una mierda, trasciendes ese péndulo de estar en la base del péndulo en el que te pegas con una pared y luego con la otra. ¡Ya, feliz año nuevo! Menudo bajón de mierda. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Ay, qué bien! Así toda la vida. Es seguir viviendo lo mismo, tal y como es, pero en vez de Con otra estar en la mirada. punta del péndulo, que esto ya lo hemos hablado en algún podcast, estar arriba, en el que todo sigue moviéndose, pero tú estás en el centro, en un centro, en ti, realmente. No puedes no estar en ti, no hay dos, no estás en ti, es solo uno, pero es un estado de conciencia, yo creo, en el que estás en apertura, estás viendo el momento, estás permitiéndolo. Eso no significa que sea siempre sí al momento, puede ser un no desde la apertura. Puedes incluso atacar si el momento requiere que tú ataques desde la apertura, desde ahí ves otra cosa de la misma vida. Aquí hay uno en un estado, aquí hay otro en un estado. Este está viendo una realidad y este está viviendo otra completamente diferente. No depende del momento, depende de ti en ti. Cuando haces ese gesto, que se requiere valor porque da miedo, claro, pero cuando te permites hacerlo es que se transforma la vida completamente. Y entonces puedes decir, bueno, y si llega la muerte, pues llega, es que si llega, llega. ¿Qué vas a hacer? Pues aceptarla, permitirla, vivirla. Ya está, se acaban muchos dramas, y no significa que la vida sea una fiesta ni rosa, no, no entiendas eso, si entiendes eso no estás entendiendo nada, me estoy explicando fatal, pero es muy Mm, difícil explicar eso, pero sí, se trata de eso, ¿no? Un día va a llover, claro, y otro día va a hacer sol, claro, un día voy a estar sola y otro con gente, un día triste y otro feliz, mm. pero es esa apertura a todo que transforma tu experiencia de todos esos momentos, no es que solo ese gesto. Entonces, ya estás, ¿qué sueño más quieres? Entonces, que cada momento ya está, se acaba el, tengo que conseguir, ¿qué tal? Ostras, cada momento casi que se va haciendo solo, de alguna manera, aunque eso suene ya, ahora sí que se ha flipado. Vívelo, pruébalo, saboréalo tú y míralo tú, no te lo voy a contar yo. Es que es cada uno, ¿no? Y hay que hacerlo.